Y vamos a hablar sobre el tema de salario único y cómo se podría mejorar la situación salarial y laboral del Magisterio Nacional. Don Mauricio, un placer. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Don Mauricio, un primer tema que el Magisterio se está consultando es sobre cómo surge, por qué surge salario único, salario global y salario compuesto. ¿Cómo se puede explicar esto muy sencillamente para todos? Primero que nada, digamos, en términos de definiciones para entender qué es esto de salario compuesto y qué es salario global, y luego veremos por qué surge, o la hipótesis de por qué surge. Salario compuesto es lo que tradicionalmente hemos tenido en las distintas instituciones públicas, que es la existencia de un salario base con una serie de complementos salariales, ¿verdad? Incentivos, pluses, sobresueldos y demás que finalmente te dan un salario total que está compuesto por esos distintos componentes. Mientras que el salario global, lo que dice la ley, es básicamente que es un monto único que se paga para el puesto. Es decir, cuando usted define un puesto, usted ya no tiene ni pluses, ni sobresueldos, ni anualidades, nada. Lo único que usted recibe es ese monto por el puesto, sin ningún tipo de componente. Entonces, si me lo permitís, para la tribuna, para ganar adhesiones a la idea, se apeló, ¿verdad? Fue lo que se dijo para la tribuna, se apeló a la idea esa tan instalada en Costa Rica del igualitico, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible, verdad, que un funcionario X en Recope o en la Universidad de Costa Rica o en el Ministerio de Educación Pública, además, realizan las mismas funciones, pero tienen salarios distintos? Eso es una barbaridad y nosotros tenemos que establecer un salario único que nos va a permitir igualar, ¿verdad?, generar mayor equidad en el sistema. Entonces, comprenderán ustedes que en el marco de lo que se ha venido diciendo en Costa Rica por décadas y demás, apelando en que en los salarios públicos hay abusos, hay desproporciones y cosas de ese tipo, entonces eso generó un apoyo general del costarricense, ¿verdad? Sí, a mí me parece bien que todo el mundo gane lo mismo, si están haciendo las mismas funciones y demás, sin pensarlo mucho y demás. Ahora, la hipótesis es que eso es lo que se dijo para la tribuna y otra cosa son las causas reales. Les pongo un ejemplo de lo que sucedió, los más viejitos, ¿verdad?, lo recordarán, de 1990 a 1994. Claro. En ese gobierno, el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier, estaban a la cabeza del sistema económico, recordarán ustedes, don Jorge Guardia en el Banco Central y don Telmo Vargas en el Ministerio de Hacienda. Neoliberales de fe, ¿verdad? O sea, yo siempre digo en broma que ellos se levantan todos los días y le prenden una velita a Ames, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? Y lo dicen a mucha honra, ¿verdad? Sí, es un dogma de fe. Bueno, entonces, en ese momento, ellos planteaban que había un problema de déficit fiscal y que se necesitaba contener fundamentalmente 3 disparadores de gasto, ¿verdad? Los salarios, las pensiones y el tamaño de la planilla laboral. Entonces era aquella época en que uno abría el periódico, se encontraba qué institución se iba a privatizar ese día, fue la época de movilidad laboral, primero voluntaria, luego obligatoria, para disminuir la planilla. Segundo, las reformas de pensiones, ¿verdad?, que empezaron con la ley marco de pensiones, que en un primer momento no tocaron al Magisterio Nacional, ya sabemos lo que pasó después, pero ahí era el segundo. Y el tercero era el tema salarial, diciendo, nosotros necesitamos congelar salarios, ¿verdad? Es decir, convertir los salarios en no un instrumento, como dice la Constitución Política, de distribución de riqueza, de generación de dignidad, bienestar de las personas trabajadoras, sino en un instrumento de política fiscal, ¿verdad? Y así lo hicieron. Pero resulta ser que había en esa época unos instrumentos que se llamaban laudos arbitrales, que establecían pluses, sobresueldos, incentivos de diversa naturaleza. Entonces muy rápidamente se percataron que
si no se eliminaban esos componentes salariales, no podían obtener el objetivo que era el de congelar salarios. Ahí surgió en aquella época lo que se denominó salario único, que fue voluntario y en algunos lugares la gente fue seducida por eso y lo pagó muy caro, como en la Contraloría, en los bancos y otros. Y más recientemente le cambiaron el nombre y dijeron salario global, que es un monto único que permite congelar salarios, ya que no existen esos pluses. Tanto es así que si ustedes ven los números en los primeros 4 años de congelamiento salarial, a partir de las 2 leyes, de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y ley de marco de empleo público, en promedio el empleado público ha perdido un 20% de capacidad adquisitiva, ¿verdad? Por el congelamiento salarial. Es decir, cuando te congelan el salario, la inflación hace el trabajo de disminuirlo en términos reales. Ese era el objetivo fundamental. Digamos un objetivo doble: convertir la masa salarial en un instrumento de política fiscal y segundo, congelar salarios. En este sentido, una preocupación que tenemos en el magisterio y creo que todo el sector público es que la implementación del salario global se pensó en su momento que iba a ser una política fiscal restrictiva, pero generó una distorsión muy grande entre los trabajadores que están actualmente y los que están teniendo salario global. Bueno. En el caso del magisterio hay diferencias que son de hasta 1 millón de colones por el mismo puesto. Claro. Y ahí surge una pregunta. El magisterio y en general el sector público se interroga: ¿por qué no es inconstitucional que una persona haciendo el mismo trabajo gane menos que alguien con salario global? Bueno, eso tiene 2 formas de ser contestada, ¿verdad? Si me preguntan a mí, ¿verdad? Yo digo, eso es claramente inconstitucional. Claramente inconstitucional. Por varias razones. Ahora, está la frase aquella famosa, con la que yo no estoy de acuerdo, pero a don Rodolfo Pisa Escalante, magistrado de la Sala Constitucional, a principios de los 90, le gustaba muchísimo utilizar. Él decía: la Constitución no dice lo que la Constitución dice, la Constitución dice lo que la Sala dice que dice, ¿verdad? Entonces, si la Sala Constitucional hoy se le ocurre que donde dice A en realidad dice Z, pues ellos son los que tienen la última palabra, por lo menos hasta que un tribunal internacional no le enmende la plana, como ya ha pasado. Ya hay como 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dicen: no es así, corrija, y ha tenido que corregir. Pero en principio es así. Entonces, no es inconstitucional, a pesar de que se le preguntó y a pesar de que resolvió el tema, precisamente porque la Sala, digamos, dándoles el beneficio de la duda, que es que, como sabemos, una cosa es verla venir y otra es bailar con ella, ¿verdad? Hizo un análisis de la Ley Marco de Empleo Público, la Ley de Fortalecimiento Fiscal, cuando era un proyecto de ley. Y no, digamos que no tenía los datos, los números que ya tenemos disponibles de lo que eso iba a producir. Entonces, ahora bien podría volver sobre ello, hay acciones de inconstitucionalidad, pero en ese momento lo que dijo fue una cosa realmente tremenda. Lo que dijo básicamente fue que hay principios que matizan las discriminaciones. La discriminación, entendamos que es en el constitucionalismo moderno, es cuando yo trato a los desiguales de forma igual. El constitucionalismo muy viejo, clásico de la Revolución Francesa, además, partía de que todos éramos iguales, ¿verdad? El constitucionalismo social que se desarrolló en el siglo XX dice: no, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿verdad? El empleador está en una posición de poder frente al trabajador, las mujeres frente a los hombres, las poblaciones indígenas, etcétera. Ahí hay desigualdades reales. Entonces, el constitucionalismo social lo que dice es: yo tengo que tratar de forma desigual a los desiguales para compensar. Bueno, la Sala analiza los transitorios fundamentalmente, que podemos explicar cómo es que funcionan por si alguien no los comprende, pero analiza los transitorios y dice
en efecto esos transitorios producen una discriminación. Así lo dice, pero lo dice como en media página, sin mucha profundidad. Pero, en virtud de que hay un principio superior constitucional, esa discriminación es constitucional. Es difícil explicar, pero eso fue lo que dijo. Entonces, ¿cuál es ese principio superior? Según aquella sentencia de Sala Constitucional ya de hace varios años, cuando se estaba tramitando el proyecto, el equilibrio fiscal. Entonces, es tremendamente grave porque en aquella jurisprudencia básicamente lo que se dice es, sí, ciertamente hay derechos humanos fundamentales, siempre y cuando no impliquen un desequilibrio fiscal. Imagínense lo grave que es eso. Esto a nivel planeta y a nivel teórico implica ver que hay por lo menos dos grandes formas de entender los derechos humanos. Uno como parte de la política económica o del derecho al servicio de la política económica neoliberal o clásica, y otro, derechos humanos en los términos en que el sistema interamericano lo ha entendido de más y que genera esa contradicción. Pero digamos que habría que decir que la Sala Constitucional, al analizar esto, dijo no es inconstitucional por esa razón. ¿Por qué es inconstitucional? A mi modo de ver, y bueno, así está planteado en acciones de inconstitucionalidad, veremos qué dice la Sala en esta revisión. Es inconstitucional porque recuerden que la Ley Marco de Empleo Público lo que plantea es, creamos el salario global, ¿verdad? Un monto único que se paga para el puesto. Pero resulta que César Ortuño entró a ese puesto de trabajo un año antes de que se creara el salario global. Entonces ponete que tenías un salario para ese puesto de 700,000 colones, un salario compuesto de 700,000 colones, ¿verdad? Y yo, Mauricio, como soy más viejito, ¿verdad? Yo había entrado a ese puesto hace 30 años. Entonces suponete que por el crecimiento de anualidades y diferentes componentes, yo estaba en el mismo puesto, pero por todo ese desarrollo, yo en este momento tengo un salario de 2 millones de colones. Y se crea el salario compuesto para Juan, que entró con el salario global, de 1 millón de colones. Entonces, ¿qué dice la ley? César quedó por debajo del 1 millón de colones, Mauricio quedó por arriba del 1 millón de colones. ¿Cómo hay que proceder? En el caso de César, ¿se le aumenta el 1 millón de colones? No. En el caso de César, César solo va a recibir aumentos por anualidades, que además son nominales, ya no proporcionales, ¿verdad? Y a la base, ¿verdad? Hasta que alcances el salario global. En el momento que alcances el salario global, te pasan, te unifican. Los cálculos que Luis Ángel Oviedo ha hecho con las planillas en mano en la Caja Costarricense del Seguro Social, en el Poder Judicial y demás, lo que demuestran es que César nunca alcanza. Más bien se va separando. Es decir, los aumentos salariales que va a recibir la persona con salario global son un poquito mayores que la anualidad y el aumento salarial que va a recibir César. Entonces vos ves alejar el salario global y se mantiene ahí. ¿Y qué pasa con Mauricio? Dice el régimen transitorio de la ley. A mí me dice, como yo tenía en el ejemplo 2 millones de salario y el salario global se fijó en 1 millón, a Mauricio le vamos a congelar el salario y no va a tener ningún aumento salarial por ningún tipo de concepto, ni por anualidad, ni ningún incentivo, plus, sobresueldo de ningún tipo, ni por el costo de vida, por todo el tiempo que sea necesario hasta que el salario global me alcance. Eso puede ser, obviamente, mientras más bajo sea mi salario, menor tiempo de congelamiento, mientras más alto y más años tenga yo en la institución, mayor tiempo de congelamiento. Entonces, el estudio que precisamente Luis Ángel Oviedo hizo, te dice cosas tremendas. Por ejemplo, en la Caja Costarricense del Seguro Social, si tomás el salario mediano de las enfermeras, ¿verdad? De una enfermera, una licenciada, el promedio para el salario mediano de años de congelamiento salarial hasta que el salario global le alcance es de 74.9 años de congelamiento sin recibir un 5 de aumento
hasta que el salario global le alcance. En otros casos es 5 años, es 10 años y demás. Lo mismo ha sucedido cuando una vez que Luis Ángel tomó la planilla específica con los salarios reales específicos del Poder Judicial, otro tanto. Entonces, claro, la ley está logrando el objetivo no declarado, que es congelar salarios, ¿verdad? Y por otro lado, lo que genera es un impacto terrible que me lo decían a mí, por ejemplo, magistrados del Poder Judicial, que dicen, bueno, vea lo grave, en este momento los jueces con mayor experiencia se están yendo, se están pensionando o se están yendo para el sector privado, porque ¿quién va a permanecer con 5, 10 años, 20 años, 30 años de su salario congelado? Y entonces los jueces recién ingresados con menor experiencia además son los que están resolviendo los casos más complejos. Crimen organizado, ponele, lavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la caja es sucede lo mismo. Toda la crisis de especialistas, ¿por qué sucede? Precisamente por eso. Bueno, la crisis de especialistas es más compleja, pero con relación al salario global, precisamente porque buena parte de los especialistas más jóvenes que habían ingresado antes quedaron por debajo del salario global y no van a llegar nunca. Entonces ha empezado ese fenómeno de que se van con la idea de que tal vez la caja los vuelva a contratar y entonces entren con el salario global. O los especialistas más viejos, con más experiencia, además tienen su salario congelado. Entonces empiezan a buscar opciones, empiezan a pensionarse y eso suma a la tensión frente a listas de espera y este tipo de cosas, ¿verdad? Yo hasta donde conozco, el estudio no se ha hecho, por lo menos por Luis Ángel, en el Magisterio Nacional, pero habría que hacerlo con la planilla del magistrario para ver las condiciones. Entonces, claro, obviamente es discriminatorio. Obviamente es discriminatorio. ¿Por qué es discriminatorio? Y aquí una aclaración. Un periodista que ha venido sacando informaciones sobre estos temas en relación a la Universidad de Costa Rica, a partir de toda esta discusión que se ha venido dando, decía, es que lo que es discriminatorio es que en el mismo puesto haya gente con salarios distintos. Pero esa es la aplicación del constitucionalismo clásico, donde somos iguales. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, en las universidades, esto es fundamental. En las universidades hay un salario base que debería ser igual para todo el mundo, en ese puesto, docente. Pero si yo entré, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica y me quedé ahí, me eché a morir, dije, bueno, ya me contrataron y me quedo ahí y doy clases y se acabó. Pero César Ortuño no hizo eso. César está en el mismo puesto, pero resulta que sacó una maestría y luego una especialidad y luego un doctorado y tiene 50 publicaciones en revistas científicas, académicas, ha publicado libros, habla varios idiomas, tiene proyectos de investigación y demás. Todo eso hace que César no sea igual a Mauricio. Y si nos tratan igual, te están discriminando a vos. Entonces, el salario global lleva a la discriminación, no solo por el tema de los transitorios, sino porque obliga a tratar como iguales a los desiguales y desincentiva el desarrollo profesional, que en el ámbito académico es fundamental, porque claro, en la medida, si viene, y en el Poder Judicial sucede también, dicen, ¿por qué no hacemos estos cursos? ¿Por qué no sacan especialidad? ¿Por qué no? Y ahora la gente que dice, ¿y pero para qué? Sí. Si no se me va a reconocer económicamente de ningún tipo, yo voy a sacrificar a mi familia, voy a quemar las pestañas, voy a utilizar madrugadas trabajando y demás, y no se me va a reconocer económicamente, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Entonces las capacidades y el profesionalismo del sector público se detiene y se va deteriorando con el tiempo, precisamente porque uno de los mecanismos del salario compuesto es reconocer con criterios objetivos las diferencias que la gente tiene aún trabajando en el mismo puesto, ¿verdad? Ahí es, desde mi punto de vista, las dos razones por las cuales habría esa discriminación.
Es muy interesante esto que nos comenta don Mauricio. Primero porque de la explicación inicial que usted daba, hay una tarea que nos queda al magisterio y a todo el sector público, que es crear las condiciones para que la Sala Constitucional reinterprete lo que ha manifiesto. La jurisprudencia no está escrita en piedra. Así es. Entonces pueden haber temas de composición de la Corte o pueden haber temas de presión social mediante movilización social que lleven, o incluso creo que el propio Poder Judicial, con lo que está viviendo lo interno, están tomando conciencia sobre lo peligroso de este tema y que en algún momento se pueda declarar la inconstitucionalidad de esto. Lo segundo es que Colipro, y creo que nos llevamos la tarea de esta primera conversación, es que necesitamos los datos. Como mencionaba usted, el caso de don Luis Ángel, que creo que vamos a llamarlo para pedir la colaboración, porque ocupamos saber cuántos años estaría congelado el magisterio para alcanzar esto. El que usted mencione que una enfermera estaría 74 años, eso me preocupa porque es muy probable que esos datos sean igual o más demoledores en el magisterio cuando tenemos maestras de primaria que están ganando 1 millón menos que sus padres. En secundaria las diferencias pueden rondar incluso 1.500.000 colones, y en preescolar es aún más brutal porque puede ser hasta 3 veces más la diferencia salarial. Y como usted menciona, hay una discriminación porque trabajadores que tienen 15, 20 años ganan menos que alguien con 1 año, o personas que ahora les dicen que tienen que capacitarse, dicen, pues ¿para qué? O ¿para qué llevo una maestría? Etcétera, lo cual va a afectar la calidad educativa. Incluso, como usted menciona, algunas personas prefieren irse del magisterio para tratar de tener un salario global. Pero ese es un escenario que es el tema de lograr la inconstitucionalidad. Hay otra tesis que usted tiene que me parece que es muy importante que el magisterio la conozca, que es que existe una posibilidad jurídica de mejorar los salarios y pasar a salario global o otra condición dentro de las convenciones colectivas. Entonces, la primera pregunta ahí sería, ¿qué es una convención colectiva para alguien que está viendo este en vivo? Y agradecemos los comentarios, los estamos leyendo acá, ahorita vamos a preguntarle a don Mauricio, pero ¿qué es una convención colectiva? Digamos, en sencillo, es un acuerdo que se logra entre un sindicato o grupo de sindicatos de personas trabajadoras con un empleador o con varios empleadores, y que regula las condiciones laborales de un determinado ámbito, de una empresa, de un centro de trabajo, de un grupo de empresas, etcétera, etcétera. Eso se negocia y entonces se parece, cuando uno toma una convención colectiva, se parece muchísimo a una ley, ¿verdad? Solo que no sale por la Asamblea Legislativa, sino que sale por el acuerdo de voluntades, por la autonomía colectiva de las partes que dicen, empleador y sindicatos, dicen, nosotros nos vamos a dar este marco regulatorio porque es el que entendemos que mejor atiende nuestras necesidades, nuestras posibilidades, etcétera, etcétera. Eso vendría a ser el simple. Ahora, lo que se ha escuchado dentro del magisterio en general y las personas colegiadas que también no son docentes, es que las convenciones colectivas no podrían establecer mejoras salariales. Por ejemplo, se ha dicho, se rumora de que no se permite de que en la convención colectiva se hable de pasar a todos a salario global, o que no se permitiría hablar de mejora de los pluses para salario compuesto. ¿Es cierto esto o sí hay margen para discutir temas salariales? Habría que distinguir, digamos, las dos hipótesis, por ejemplo, los dos ejemplos que señalabas, ¿verdad? Con relación al tránsito hacia el salario global, ¿verdad? Del salario compuesto. Pero al respecto, lo que habría que decir es lo siguiente. La historia con las convenciones colectivas de Costa Rica es extremadamente larga, ¿verdad? Pero tiene algunos antecedentes que todavía han quedado en la cabeza, en el cerebro, en el corazón y en el estómago de muchas personas que no se han actualizado, digamos. Para muchas personas,
Y esto se lo digo con conocimiento de causa porque muchas instituciones públicas donde no hay, digamos, experiencia de negociación de convenios colectivos, se plantea un convenio colectivo y colegas, abogados, por ejemplo, de repente dicen, no, pero es que las convenciones colectivas están prohibidas en el sector público. Es decir, se quedaron en aquella época de que va, digamos, desde 1979 hasta principios de los 90. Eso es así. Pero ha corrido mucha agua, ¿verdad? Y como bien decías hace un rato, la misma jurisprudencia de mutuo propio o porque le jalaron el aire a nivel internacional, OIT, el sistema interamericano y demás, ha tenido que evolucionar. Entonces, lo primero que hay que decir, y yo creo que dichosamente en el magisterio ya se tiene muy claro, ¿verdad? Es que los empleados y empleadas públicas tienen un derecho humano fundamental, que es el derecho a negociar convenciones colectivas. Y eso se tiene en todo el empleo público, incluyendo el gobierno central, y por eso hay una convención colectiva en el Ministerio de Educación, por ejemplo, y solo un pequeño grupo, a partir de algo que se llamó la reforma procesal laboral, en la que trabajamos muchísimos años, quedó excluida de las convenciones colectivas. ¿Quiénes quedaron excluidos? Digamos los grandes representantes patronales, desde oficiales mayores, juntas directivas, presidentes ejecutivos, diputados, presidente, procuradores, digamos, todo ese grupo de personas quedó excluida, ¿verdad? Y algunos otros grupos específicos, pero digamos, en el magisterio, básicamente es la jerarquía institucional la que queda excluida y toda la gran mayoría de personas en el magisterio queda incluida. Entonces, digamos que esa primera traba, por si alguien todavía tiene duda no, eso está resuelto, se ha llevado a la Sala Constitucional varias veces y la Sala Constitucional finalmente, inclusive en el caso de la Convención Colectiva del Magisterio, recuerdo una acción de inconstitucionalidad de Otto Guevara, me parece, del movimiento libertario en aquel momento, la Sala Constitucional dijo, no, la Convención Colectiva ya a estas alturas y a partir de la reforma procesal laboral es constitucional en el magisterio. Entonces es el primer tema. Ahora, el segundo tema tiene que ver ya específicamente con lo que preguntaba sobre qué se puede negociar y qué no se puede negociar. ¿Cuáles son los contenidos que se pueden negociar? Entonces, tanto la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas como la Ley Marco de Empleo Público, como dijimos, tenía como objetivo fundamental congelar salarios y convertirlo en instrumento de política fiscal, ¿verdad? Al servicio del Ministerio de Hacienda, del Banco Central. Bueno, entonces, ambas leyes, la Ley de Fortalecimiento y la Ley Marco de Empleo Público, fueron consultadas en su constitucionalidad antes de ser leyes. Luego del primer debate, cada uno se le consultó a la Sala Constitucional un montón de aspectos. Ya hablamos de uno, del tema de discriminación y cómo lo resolvió en aquel momento. Pero le preguntaron también a la Sala Constitucional, los diputados y diputadas, bueno, ¿y qué pasa con el contenido de las convenciones colectivas? Porque en el caso de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el artículo 55 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, modificado por esa ley, dice, casi se lo digo textualmente, que solo por medio de una ley de la República se puede negociar pluses, incentivos y sobresueldos. Los que sabemos leer la ley, ahí lo que dice es por convención colectiva no. Entonces se le pregunta eso y la sala resuelve, y resuelve de forma igual 2 años después cuando se le pregunta lo mismo en la Ley Marco de Empleo Público. En la Ley Marco de Empleo Público, recuerden, ya había pasado la huelga contra la Ley de Fortalecimiento, que se había perdido por parte de los sindicatos, y entonces en ese momento ya no había mucha capacidad de respuesta u oposición. Entonces dijeron, tenemos la barra libre, hacemos tierra arrasada. Entonces lo pusieron ya sin el eufemismo ese de no mencionar la convención colectiva. En la Ley Marco de Empleo Público, el artículo 43 dice expresamente, queda prohibido
incluir en las convenciones colectivas cualquier cosa relativa a salarios, pluses, incentivos, etcétera, cualquier cosa que afecte el presupuesto. Entonces ambas normas fueron consultadas a la Sala Constitucional y le dicen, ¿y cómo quedan las convenciones colectivas? Y la Sala Constitucional, ahí sí, en un análisis en cada una de las sentencias de cerca de 22 o 30, como 22 páginas en la primera, como 30 páginas en la segunda sentencia, y más recientemente en un voto relacionado con la Convención Colectiva de Recope, en una acción de inconstitucionalidad, y ahora, en la última época, en la acción de inconstitucionalidad que resolvió la inconstitucionalidad de varias normas sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. En todas ha mantenido la línea jurisprudencial. Y uno esperaría que vaya a decir lo mismo en la ley marco de empleo público, cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad de la ley marco de empleo público. ¿Qué dijo? La Sala Constitucional básicamente dice lo siguiente. Lo que dice es, en primer lugar, hay un derecho humano a la negociación de convenciones colectivas, número uno. Número dos, los empleados públicos y empleadas públicas tienen ese derecho, salvo ese pequeño grupo que está excluido por ley. Hasta ahí vamos bien. Cuarto, como estamos hablando del empleo público, no son bienes de difuntos, hay límites, ¿verdad? Una cosa es que yo tengo una empresa privada y negocie con mis trabajadores y mi sindicato, una convención colectiva y decida dar X beneficios muy generosos, lo que sea. Aquí debe haber límites y la Sala ha venido planteando de una manera un poco atropellada y casuística cuáles son esos límites, pero digamos que uno más o menos los puede dibujar. Y la Sala Constitucional haya dicho, en lo que nos interesa ahora, que lo que se negocia en una convención colectiva no puede ser desproporcionado e irracional. Digamos que tiene que tener algún tipo de criterio y algún tipo de proporcionalidad. Y dice, el hecho de que en las convenciones colectivas de trabajo se puedan establecer esos controles para que no se negocien elementos irracionales o desproporcionales, no pueden llevar a vaciar el contenido esencial de la convención colectiva de trabajo. De manera tal que no se puede por ley, dice la Sala Constitucional, tanto refiriéndose a la ley de fortalecimiento como a la ley marco de empleo público, no se puede por ley impedir que se negocien salarios, pluses, incentivos o sobresueldos en el empleo público, siempre y cuando lo negociado sea razonable y proporcional. Don Mauricio, entonces, para que todo el magisterio que va a ver esto en este momento y después le quede claro, bajo esta interpretación de la Sala Constitucional, en la convención que se va a negociar este año MEP con los sindicatos de educación, los sindicatos pueden poner el tema salarial en la mesa. La respuesta en síntesis es sí. Y trato de explicar por qué. La Sala dice eso. Y entonces, volvamos al inicio de la conversación. El salario global es un monto único que se paga por el puesto sin incentivos, pluses y sobresueldos. Pero la Sala en las 4 sentencias dice que por convención colectiva usted puede establecer pluses, incentivos y sobresueldos. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que tenemos? A pesar de que la intencionalidad de los gobiernos que impulsaron esto y de la Asamblea Legislativa que lo aprobó era tener un monto único para el puesto que permitiera el congelamiento salarial, la Sala Constitucional en toda esta jurisprudencia ha dicho, eso es así, usted lo puede hacer y se lo puede imponer, pero usted no puede eliminar la opción, la posibilidad de que por convención colectiva se mantenga un salario compuesto. ¿Por qué? Porque por definición, si usted tiene un salario con pluses, incentivos y sobresueldos, es un salario compuesto. Entonces, en síntesis, lo que dijimos y hemos sostenido desde la Facultad de Derecho en el informe que se nos encargó por el Consejo Universitario, es que a partir de las sentencias de la Sala Constitucional, la ley no quedó tan rígida como se quería,
sino que a cada administración pública le abre una opción. Opción A. La opción A es adoptar el salario global con todas sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? Los tratamientos discriminatorios, que yo no te puedo reconocer tu desarrollo personal o profesional, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, vos podés optar por mantener un salario compuesto con incentivos, pluses y sobresueldos, siempre y cuando lo hagas por medio de convención colectiva de trabajo. No lo puedes hacer ni por reglamento, ni por decreto, ni demás, porque sería contrario a la ley. Solo por ser la convención colectiva un derecho humano fundamental que permite esa negociación, vos lo podés hacer por esa vía, y obviamente teniendo el recaudo de que no puede cobijar o aplicarse a ese núcleo de personas excluidas de la convención colectiva, y dos, que lo negociado en términos de pluses, incentivos, sobresueldos tiene que ser razonable y proporcionado. Entonces eso es la respuesta es sí. Es decir, yo doy este curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y si un alumno en este momento me pone en su examen final que no se puede negociar incentivos, pluses y sobresueldos en las convenciones colectivas de trabajo por la Ley Marco de Empleo Público, por la Ley de Fortalecimiento, tiene un 0. Se queda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley, a pesar de que quedó el texto, y ya voy a explicar por qué quedó el texto, debe ser interpretada conforme lo dijo la sala. Este tema es importante por lo siguiente. Hay algunas asesorías jurídicas de instituciones públicas. La misma Procuraduría dijo una cosa muy cantinflesca recientemente, ahora la puedo explicar. Lo que hacen es ir al texto de la ley. El mismo Ministerio de Trabajo llega y dice, no, vea, el artículo 55 de la Ley de Fortalecimiento dice que solo por ley se pueden crear, y la convención colectiva no es una ley, no se puede. Y número dos, la Ley Marco de Empleo Público dice que está prohibido meter cláusulas salariales, pluses sobre eso, así que no puedo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la Sala Constitucional recibe una acción de inconstitucionalidad, tiene 3 posibilidades. Bueno, tiene 4, digamos. Una es lavarse las manos y decir, eso no es un tema mío, vaya a pedirle a los tribunales, lo rechazo, claro. Pero si le da trámite y falla por el fondo, tiene 3 posibilidades. La primera posibilidad es declarar la norma constitucional. Decir, ese artículo 55 y ese artículo 43 no tienen nada, no tengo nada que decir, es constitucional, como dijo con relación a los transitorios. La segunda opción es declararlos inconstitucionales. Es decir, ese artículo 55 y el artículo 43 son inconstitucionales, son contrarios a la Constitución en un derecho humano fundamental. Y la tercera opción, que es la que usó la Sala, es utilizar lo que se llama una interpretación conforme. Póngale cuidado a esto, porque aquí es donde viene la maña y donde uno se puede confundir. La Sala puede llegar y decir, esa norma, si se lee textualmente o con esta interpretación, es inconstitucional. Pero si esa norma, ese artículo se lee como yo digo que hay que leerlo, no es inconstitucional. Entonces le perdona la vida a la norma por medio de la formulación de la interpretación constitucional de la norma. Entonces, ¿qué hizo en los dos casos? Le perdonó la vida al texto de la norma, pero dijo en los dos casos que tanto el artículo 55 y el 43 tienen que leerse e interpretarse en el sentido de que no pueden impedir que por convención colectiva se negocien salarios y demás, pluses, y que tienen que leerse en el sentido de que lo que exigen es que esos pluses, incentivos y sobresueldos sean razonables y proporcionales. Ese fue lo que dijo la norma, la Sala Constitucional. Entonces, ¿qué hacen muchas asesorías jurídicas de instituciones? ¿Y qué hace el Ministerio de Trabajo? ¿Y qué hace en alguna medida la Procuraduría de la República? Se olvida de esas sentencias, como que si no existieran, y se queda con el texto de la ley, ¿verdad? En el mejor de los casos por descuido, en el peor de los casos ya se imaginarán ustedes,
¿verdad? Pero lo cierto del caso es que, como todos y todas sabemos, las sentencias de la Sala Constitucional son obligatorias para todo el mundo, salvo para la Sala Constitucional, que podría cambiar de opinión. Ajá. Entonces, lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, lo que está haciendo muchas asesorías jurídicas de instituciones, lo que está haciendo la Procuraduría General de la República es violando la Ley de Jurisdicción Constitucional y violando la jurisprudencia de la Sala Constitucional en esta materia. Entonces, en síntesis, la interpretación correcta de ambas normas, según, no Mauricio Castro, según el texto de lo que expresamente ya en 4 sentencias dice la Sala Constitucional, le abre la posibilidad al Magisterio Nacional para que por convención colectiva evite establecer un salario global con todas estas implicaciones, y eso que no hemos hablado del salario escolar, eso es importante, y opte por un salario compuesto, razonable, proporcional, que reconozca las diferencias personales por el desarrollo profesional e incentive el desarrollo profesional y académico de las personas. Entonces, recapitulando, tenemos el marco jurídico, la interpretación de la Sala Constitucional para permitir que en la convención colectiva del magisterio de este año se hable de temas pluses o otros componentes de salario compuesto. Totalmente. Que podrían mejorar. Totalmente. Vamos a poner algunos ejemplos para que le quede claro a quienes están viendo este video. ¿Se puede en esta convención colectiva hablar de los límites a los puntos de carrera profesional? Claro, por supuesto. Ahí vos puedes decir, vamos a ver, obviamente el Magisterio Nacional es un planeta en sí mismo, ¿verdad? Entonces yo no me atrevería a detallar cada uno de los componentes. Entonces yo pongo mucho el ejemplo de las universidades, que es lo que yo mejor conozco. Entonces, en las universidades hay lo que se denomina un régimen académico. Entonces, el régimen académico, ¿qué es lo que establece? En el caso de, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, que es mi universidad, vos tenés el profesor instructor, el profesor invitado, el profesor adjunto, el profesor asociado y el catedrático. Y cada una de esas grandes categorías tiene pasos, ¿verdad? Del catedrático con la regulación actual hay catedrático 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que, y aquí hay un dato además muy relevante adicional de por qué debería optarse por eso, no solo por lo que hemos hablado, sino por un elemento adicional. Pero en el caso de la Universidad de Costa Rica, ¿qué sucedió? Por ejemplo, les pongo mi ejemplo, me disculpo, pero es el que mejor conozco. Yo entré, ¿verdad? Entré como instructor y entré a régimen académico, y entonces ahí con cada publicación uno va allá para que le den medio puntito, un puntito, 2 puntos, y la publicación fue muy buena, qué sé yo, y hablar un segundo idioma, hablar un tercer idioma, bueno, entonces otros puntitos, que saqué la maestría, más puntitos, que saqué, y ahí vas escalando. Resulta ser que desde que pasó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, igual que todo el mundo, yo tengo mi salario congelado. ¿Por qué? Porque dice la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuando el nivel de deuda pública supere el 60% con relación al PIB, no hay aumento salarial de nada. Todo el mundo queda congelado. Tenga salario global o no tenga salario global, ¿verdad? Bueno, entonces, yo ya iba para el 5º año con mi salario congelado, ¿verdad? 20% de pérdida de capacidad adquisitiva. Y mi esposa otro tanto, que también trabaja en la universidad. Bueno, resulta ser que yo seguía acumulando puntos. Entonces, hubo un momento en que yo pasé de asociado a catedrático 1. Ajá. Entonces, en ese momento, yo rompí el congelamiento de la ley, porque logré ascender de categoría por mi esfuerzo profesional y personal de acumulación de puntos. Obviamente pasé a catedrático 1 y otra vez mi salario quedó congelado por efecto de esa ley hasta que se vuelvan a descongelar. Pero aunque sea por mi esfuerzo personal en términos de pasos de acumulación de puntos por diversos componentes, yo puedo romper ese congelamiento salarial, ¿verdad? Y ni hablar ya cuando no está ese congelamiento salarial por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el salario global
el salario compuesto permite no solo el aumento salarial por costo de vida, sino por el esfuerzo personal. Entonces, ustedes pueden hacer el símil, digamos, de lo que yo le planteaba, que lo que les planteo es básicamente los diferentes componentes que tiene el régimen académico en la Universidad de Costa Rica, por formación profesional o por grado académico, por publicaciones, obviamente si tenés el salario compuesto también las anualidades, ¿verdad? Por antigüedad, también idiomas y otras cosas similares. Ahí le interrumpo. Entonces también ingresan las anualidades en una discusión de convención colectiva. Que se pierden en el salario global. Ajá. En el salario global, una vez que pasa este salario global, se acabaron las anualidades, totalmente. En salario compuesto sí las puedes mantener. Entonces, bueno, al igual que usted lo comenta. Y además, muy importante, ahora que lo mencionás, a propósito de la última sentencia sobre la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la Sala Constitucional señala que los límites establecidos a la hora de nominalizar anualidades también se pueden revisar por convención colectiva. Es decir, usted por convención colectiva no solo lo permite mantener las anualidades si asume el salario compuesto, sino usted podría volver o hacer una mezcla o decir a partir de ahora estas anualidades fueron nominales, pero de aquí en adelante las nuevas van a ser porcentuales. Eso perfectamente se puede hacer. Esto que está mencionando don Mauricio es muy importante, vamos a recapitularlo. Previamente a que se aplicaran estas leyes fiscalistas neoliberales conservadoras, el magisterio tenía un porcentaje o un 1 punto algo de porcentaje de anualidades. Cuando se aprobaron estas leyes se nominó a un número, por ejemplo 20.000 colones, 15.000 colones, dependiendo de la categoría. Y fijo al salario del 2018. Y fijo al salario 2018. Pero usted nos está explicando que en la convención colectiva la Sala Constitucional, en esta última respuesta, que creo que es la de la ANEP, la que conocemos como... fueron varios, resolvió la de la ANEP y de un sindicato del Poder Judicial. Me disculpo con el sindicato porque no retengo cuál de ellos fue. En esta última resolución, entonces, se dice que en convención colectiva podría entrar la discusión para volver a un porcentaje. Totalmente. Estamos hablando que esto es un cambio de la situación, significaría un gran logro salarial para el magisterio, porque abriría las puertas para mejorar salario compuesto sin tener la puerta del salario global como la amenaza del congelamiento. Totalmente. Y no solo eso, ahora no lo recuerdo de memoria, eran como 3 o 4 cosas las que remitió, pero una de las cosas en que esta última sentencia remitió también es la posibilidad de superar por convención colectiva el límite de cesantía de los 8 años, ¿verdad? Y llevarlo hasta 12. Que es el límite que, a mi modo de ver, arbitrariamente la Sala Constitucional fijó. Antes era 20 años. Bueno, hubo un momento, sentencias de la Sala Constitucional decían que era sin límite de años, después pasó a 20 años, después lo bajó a 12, pero la ley dice que no se puede superar el tope de 8 años. Pero la sala dice, no, por convención colectiva usted lo puede llevar de 8 a 12, también el auxilio de cesantía. Don Mauricio, bueno, hoy tenemos una muy buena noticia, un muy buen escenario para discutir con el magisterio, que vamos a seguir discutiendo desde Colipro, las posibilidades de mejorar el salario desde la convención colectiva. Pero, ¿cómo llega esto a la convención colectiva? Es decir, ¿quién tiene que proponer esto? ¿Son los sindicatos los que tienen que hacer la propuesta? Una última cosa que no me perdonaría yo no advertir, que ya lo mencioné antes, que es el tema del salario escolar, ¿verdad? En realidad, ni la Ley Marco de Empleo Público, ni la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas regula el salario escolar, pero sí lo hace el reglamento a la Ley Marco de Empleo Público. Póngale mucho cuidado a esto porque esto es de una gravedad absoluta. El reglamento a la Ley de Marco de Empleo Público dice, también en el artículo 43, pero esta vez del reglamento, básicamente dice que es un artículo un poco extraño porque lo que hace es hacer como una recapitulación de lo que es el salario escolar, de dónde viene y demás, así como una recapitulación histórica, pero finalmente dice algo que es cierto. Dice,
El salario escolar no es un plus, no es un sobresueldo y no es un incentivo, sino que es parte del salario que el patrono retiene y paga de forma diferida en enero sin intereses. Por decirlo de alguna manera, te aumento el salario, te retengo, digamos, en el mejor de los casos, el 8.33 de tu salario, lo jineteo y te pago el acumulado sin intereses en el mes de enero. Eso tiene vale la pena recordarlo, ese fue durante el gobierno de José María Figueres en las negociaciones salariales, primero en el sector privado, ahí arrancó, donde se dijo, queremos dar, recuerdan que Figueres dentro de las cosas que dijo tenía políticas de salarios crecientes, decía, entonces se hizo la negociación salarial y hubo una gran reticencia de los empleadores, entonces la forma como ese gobierno encontró fue decir, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? Demos un aumento mayor, pero no lo tenés que pagar ahora, lo podés conservar, lo capitalizás y devolvés sobre el capital, no los intereses al trabajador, todo acumulado en un año. Y luego se extendió al sector público, a la siguiente negociación salarial se eliminó en el sector privado, pero en el sector público se conservó. Bueno, entonces, lo que el reglamento dice es que, en efecto, el salario escolar no es un incentivo, no es un plus, sino que es un pedacito de tu salario mensual que se acumula y se te pagan los 12 pedacitos en enero, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Y dice el reglamento en el artículo 43, el salario escolar forma parte del salario global. Y solo en las instituciones que están excluidas de la rectoría de Mideplan, no es el caso de Ministerio de Educación Pública, se puede seguir manteniendo el pago diferido. Cuando esa norma salió, varios salimos diciendo, bueno, eso implica la eliminación del salario escolar, ya voy a explicar por qué. Y la entonces ministra de Planificación, que se fue... Laura Fernández. Laura Fernández, sí. Ella salió diciendo, esos que andan diciendo que con la ley se elimina el salario escolar están mintiendo. No se elimina porque ahora va a ser mejor. Ya usted no va a tener que esperar un año, sino que como forma parte del salario global, yo se lo pago cada mes, dentro del salario global. Es decir, se elimina el salario escolar. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso no ha sucedido y prácticamente ninguna institución ha sucedido. Bueno, esto es una hipótesis. Yo lo que les estoy diciendo es con el marco jurídico. Ahora, esto es una hipótesis, es que hay un punto en que yo me imaginaría, si me permiten el coloquialismo, que es jalarle mucho el rabo a la ternera. Yo me atrevería a pensar que si le dicen a las personas que nos están escuchando y a los maestros y maestras del Magisterio Nacional, les dicen, este año ya se acabó el salario escolar para la gente que pasó al salario global, yo me atrevería a pensar que habría algún tipo de reacción, sí. ¿Verdad? Algún tipo de reacción, porque el salario escolar lo ocupamos, siempre digo yo, para la cuesta de enero y la de febrero y la de marzo y la de abril y la de mayo, ¿verdad? Entonces, no contar con eso es muy fuerte. Pero hay un riesgo. ¿Cómo yo resguardo el salario escolar? Manteniendo el salario compuesto. Porque entonces ya no hay salario global y por lo tanto el salario escolar no pasa a ser parte del salario global como dice el reglamento, sino que yo lo puedo mantener y yo puedo, por convención colectiva, igual mantener el pago diferido en los mismos términos que planteamos. Era lo que no quería dejar pasar porque es grave, es muy grave. No han querido aplicarlo y probablemente si uno fuera mal pensado, cosa que ninguno de nosotros es, ¿verdad? Uno pensaría que en año electoral tampoco se va a hacer, ¿verdad? Pero la espada de Damocles está ahí, ¿verdad? Esa es una amenaza para todas las personas que están pensando que es mejor salario global. Es una amenaza evidente que existe la puerta para eliminar salario escolar. Para cerrar, para no quitarle más tiempo, don Mauricio,
Nada más recordar, entonces la convención colectiva se negocia este año, los sindicatos pueden llevar estos temas a partir de lo que está... ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver, yo siempre digo que hay una cosa, en mi experiencia, yo no sé si será lo que le está pasando a las personas que nos están escuchando, en mi experiencia, cuando nosotros como Facultad de Derecho, porque esto no es lo que digo yo, es lo que hizo una comisión de constitucionalistas, administrativistas y laboralistas de la Facultad de Derecho a partir de la normativa, no de lo que nosotros nos imaginamos o lo que yo pienso que debería decir, no, con el periódico de hoy, ¿verdad? Eso es con lo que tenemos y incluye la jurisprudencia de la sala. Dijimos esto. Entonces, a partir de ese momento, como parte de mi trabajo en mis proyectos universitarios, yo he expuesto esto en multiplicidad de lugares, dentro y fuera de la universidad, ¿verdad? Y lo primero que sucede es incredulidad. ¿Será cierto lo que este tipo está diciendo? ¿O lo que esa comisión dijo? ¿Será cierto? Yo le digo a la gente, haga su trabajo, duda metódica. Ustedes trabajan en el Magisterio Nacional, no me crean nada de lo que les digo. Ahí tienen los documentos, los estudios, las sentencias de la sala. Hagan su propia investigación. Entonces, el primer paso, ya sea de las dirigencias sindicales y de las personas afiliadas a los sindicatos y de las personas trabajadoras en general, es llegar a la conclusión de si realmente esa opción jurídica existe o si estamos completamente equivocados. Eso es lo primero. Entonces, es lo primero que las organizaciones sindicales, sus dirigencias deberían hacer para construir un sentido común al respecto. Ahora, dicho eso, obviamente la negociación de una convención colectiva no es un lecho de rosas, ¿verdad? No es que te van a regalar, ¿verdad? No es que el empleador va a decir, qué dicha, estaba esperando que me trajeras el salario compuesto en la convención colectiva para darte. Y no. Al movimiento obrero y a los trabajadores nunca les han regalado nada. Nunca les han regalado. Pero el primer paso es llegar a la conciencia, a la comprensión de que esta posibilidad existe. Cuando se llegue a eso, si es que se llega a eso, entonces queda claro, es la opción A o la opción B. Y el magisterio, las organizaciones, tienen que tomar la decisión. Lo más sencillo es el salario global. Es decir, no nos vamos a pelear, la negociación colectiva entonces va a ser muy fácil, porque no metemos esto, pasa sin ningún problema y nos quedamos, eso sí, con el salario global, con todas las implicaciones que ya mencionamos y las amenazas que ya mencionamos. Es el camino más sencillo. El camino empedrado y más complicado, es decir, no, esto tiene consecuencias muy graves. Y yo quiero decir una cosa, y que es algo que yo siempre digo al cierre de estas exposiciones, no es solo grave para las familias y los trabajadores. Es decir, en buena medida, yo vengo acá o voy al Poder Judicial o a la caja o a lo que sea a exponer esto, yo lo ejemplifico con dos nombres. Una es Maite y otra es Amanda, que son mis hijas. Una tiene 6 años y otra tiene 15 años. Dependiendo de cómo se resuelva esto, va a ser la institucionalidad que ellas van a tener y así las hijas, hijos y nietos y nietas de cada una de las personas que estamos oyendo. Un poder judicial deteriorado, una caja hecha pedazos, un magisterio hecho pedazos, las universidades vaciadas, y ahí podemos seguir. Todo depende de cómo se resuelve esto. Si nosotros, en mi opinión personal, aceptamos mansamente la ley marco de empleo público, la interpretación tradicional del salario global, sin ver esta posibilidad y sin luchar por eso, las consecuencias no solo van a ser salariales para cada familia, sino en términos de cuál es la institucionalidad costarricense que en buena medida ha sido responsable de muchas de las cosas que han generado estándares muy interesantes en Costa Rica en términos comparados. Compartimos totalmente la reflexión. Creo que vivimos un estado de amenaza para el Estado Social de Derecho y para el país en general. Y como bien indica usted, estamos hablando del tipo de Estado y de país que vamos a heredar a las futuras generaciones.
A las personas colegiadas que han visto este video, agradecerle a don Mauricio Castro, decirles que tomamos nota de algunas de las sugerencias de don Mauricio para lo que va a ser la labor de Colipro. Haremos el estudio, pediremos una reunión con don Luis Ángel para hacer el estudio para el magisterio. Haremos campaña para sensibilizar al magisterio sobre la oportunidad que hay en la convención colectiva para negociar mejoras salariales a partir de lo que nos ha explicado don Mauricio, y manifestarle al magisterio en general de que este va a ser un trabajo, una lucha de todos y todas. Hay que sensibilizar los RI de Colipro que están en cada centro educativo, toquen estos temas, compartan los videos que van a salir sobre estas temáticas. A las personas que están trabajando con el magisterio en general, igual hay que sensibilizar, hablar de este tema. Viene la convención colectiva, no podemos dejar desapercibido esto, y como dice don Mauricio, aquí se ha puesto una tesis, que es la tesis de la Facultad de Derecho de la UCR, pero puede ser que ustedes coincidan o quieran ampliar. De parte de Colipro, nosotros asumimos la tesis que han expuesto ustedes. Tenemos una oportunidad, tenemos que luchar por esa mejora, y eso va a ser mediante la convención colectiva. Doctor Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral, catedrático de la UCR y un gran amigo de los movimientos sociales, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación y saludos a todos y a todas.